un panorama diferente, muy parecido al de ayer, pero diferente al de todas las horas, en donde recorremos diferentes puntos del país. Ahora vamos a recorrer diferentes puntos del mundo, Renato. Así es, vamos a empezar con Colombia. En Colombia, bueno, el aislamiento preventivo obligatorio, que es así como se le denomina ya, ¿no? Para nosotros la cuarentena, va a regir hasta el 31 de mayo. Eso ha señalado hoy el presidente Iván Duque, aunque la declaratoria de emergencia sanitaria, y ahí también hay una distinción nominal, se amplía hasta el próximo 31 de agosto. ¿Qué cosa supone el aislamiento preventivo y qué cosa la emergencia sanitaria? Nos lo va a contar nuestro colega Indalecio Castellanos, periodista de RCN en Colombia, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Indalecio? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. 7-8 minutos en Colombia. Un saludo para todos los oyentes de Conexión. Como usted plantea, Renato, evidentemente, lo primero supone que habrá cuarentena, un aislamiento obligatorio hasta el próximo 31 de mayo, cuando inicialmente el gobierno lo había decretado hasta el próximo lunes, que es día festivo en Colombia, 25 de mayo, es decir, se extenderá por una semana más el hecho de que los colombianos deban permanecer en sus casas. Y obviamente la otra figura, la de la emergencia sanitaria, y al amparo obviamente de esa emergencia sanitaria también una emergencia económica, pues supone evidentemente que en ese marco se adopten mecanismos, decisiones, sobre todo de materia económica, de materia sanitaria, decisiones de gobierno al amparo de esa crisis. Hoy incluso de manera puntual la Corte Constitucional, al amparo de los mecanismos excepcionales que ha adoptado el gobierno nacional, ha declarado ajustadas a la Constitución política las medidas que, avaladas por el Congreso, ha adoptado el gobierno colombiano. Es decir, que más o menos es el espíritu de la declaratoria de esta emergencia hasta el 31 de agosto. Al amparo, digamos, de esa emergencia es que el gobierno ha decretado medidas excepcionales. Hoy la Corte Constitucional avaló ese decreto de estado de emergencia y obviamente las decisiones que el Congreso, de consenso con el gobierno, seguramente adoptará en materia social y económica para atender la crisis del coronavirus de manera puntual, Renato. ¿Pero qué significa eso, Indalecio? Es decir, ¿qué va a pasar con las clases? ¿Cuál es cómo es que se va a mantener a salvo a los adultos mayores? ¿Cómo va a ser la nueva dinámica social? Bueno, la dinámica social indica que por ahora los adultos mayores tendrán que estar en sus casas. Esa es, digamos, una excepción a la decisión adoptada por el gobierno nacional. Deberán permanecer en casa hasta el mes de junio, es decir, durante un mes más. Seguramente, dependiendo de las circunstancias, de cómo se esté enfrentando la pandemia, de las cifras en materia de personas víctimas y de infectados, se podría adoptar una decisión en contrario para que sigan los adultos mayores en sus viviendas, por lo menos hasta junio. Los muchachos, tanto de universidades como colegios, deberán terminar sus clases durante los próximos días en su casa y tendrán que hacerlo por lo menos, permanecer en sus viviendas, los menores y estudiantes universitarios por lo menos hasta el mes de julio. En consecuencia, se están implementando ya algunos protocolos de carácter de bioseguridad y de carácter logístico para que puedan volver en el segundo semestre, a principios del mes de agosto, los estudiantes. Obviamente, claro, la ministra de Educación ha sido perentoria en decir que seguramente será un tema mixto, es decir, unos días presenciales y otros días en universidades o colegios, Indalecio, solo para temas prácticos. Indalecio, ¿a qué le adjudica usted, ya para ir? Uy, lo perdimos a Renato, pero yo sí, voy a entrar con otra pregunta entonces. Qué pena que lo hayamos perdido, Renato, pero quería yo consultarte también ya para finalizar esta noticia que se ha divulgado también. Es una suerte de campaña que está haciendo el gobierno colombiano para durante 3 días anular el impuesto al consumo, ¿no? A las compras. ¿Cómo lo ha tomado la población? Te lo pregunto porque aquí, mientras tanto, se está comentando más bien gravar de impuestos a aquellos que tienen más, un impuesto a las propiedades, a la riqueza, mientras allá se libera
libera el impuesto al consumo. ¿Cuál es el objetivo y cómo lo ha tomado la población? Bueno, el contexto, digamos, de la decisión de que durante 3 días no se cobre IVA para la compra de productos, bien sea de primera necesidad o suntuarios o electrodomésticos, significa obviamente un respiro. Evidentemente, en virtud de una decisión adoptada por el gobierno de nuevos impuestos, de una reforma tributaria, digamos que de alguna manera ya se había adoptado la decisión como una manera de alivianar las cargas de los colombianos que teníamos que estamos sometidos a una reforma tributaria y además impuestos, de alivianar durante 3 días a los colombianos. Digamos que no es una coyuntura que esté atada estrictamente con esta crisis. Obviamente, en la coyuntura, el gobierno ha dicho aprovechemos y durante los próximos días, durante 3 días exactamente, no le cobremos IVA a los colombianos. Pero es que hay que decir que mientras tanto, los servicios públicos se han incrementado casi que dolorosamente en más de la mitad en algunos casos. Sectores populares esta semana hicieron protestas porque especialmente el servicio de energía y el de gas se han disparado demoledoramente, y obviamente en sectores populares en donde la gente no puede comprar alimentos, obviamente tampoco tiene los recursos para pagar los servicios públicos. Digamos que, como dice uno de manera coloquial en Colombia, unas por otras, Mabel. Indalecio, una última pregunta. Yo le preguntaba a qué adjudica usted el buen rendimiento en términos de cifras, ¿no? No sé si la palabra es rendimiento, pero en todo caso las cifras respaldan a Colombia. Pensemos en que Colombia tiene casi 50 millones de habitantes, muchos miles de personas más que el Perú, y ustedes no llegan a los 18.000 contagiados, tienen 17.687. Nosotros hemos superado la barrera de los 100.000 contagios y tienen 630 muertes. Aquí ya hemos pasado las 3.000. ¿Qué ha ocurrido en Colombia? ¿Qué se ha hecho en Colombia para contener el avance del COVID, por lo menos en comparación con lo que está ocurriendo en la región? Yo creo que una primera decisión que adoptó el gobierno colombiano, incluso muy presionado por la propia alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López, en el sentido de cerrar la operación aérea. Tal vez ese fue un elemento que al final ha sido determinante en que el número de casos no sea más alto. Pero obviamente hay que señalar que la mayoría de los casos por la COVID-19 en nuestro país se registraron alrededor de la operación aérea. Algunos consideran obviamente que hubo algún retardo en la decisión de cerrar el aeropuerto El Dorado. Hoy las cifras están a la vista, como usted mencionaba, obviamente no son tan demoledoras, tan dramáticas como en otros lugares del mundo, pero siguen siendo preocupantes, especialmente en Bogotá, porque hoy, por ejemplo, en la capital colombiana ya son 6.189 casos. Y obviamente los sectores más afectados son los sectores vinculados con la operación aérea, por ejemplo, el Valle del Cauca, con el Aeropuerto Internacional de Cali, de la misma manera la ciudad de Medellín, y hoy dolorosamente uno de los focos más graves y de mayor preocupación es el que se registra en la frontera tripartita entre Colombia, Brasil y Perú, en Leticia. Hoy, por ejemplo, se ha confirmado que hay 142 presos que tienen coronavirus en una cárcel, y Amazonas tiene 1.312 casos, tal vez lejos, digamos, de la operación aérea y de la decisión de cerrar. En la frontera ocurrió todo lo contrario y es donde más preocupación hay. Bien. Estimado Indalecio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información. Ha sido un placer conversar contigo. Ellos tutean, ellos dicen usted, nosotros tuteamos, nosotros somos unos frescos. Hablan muy bonito los colombianos, hablan muy bonito. Sí. Muchas gracias, Indalecio. Un abrazo para